Buenos días, queridos alumnos. Les habla Lenta Karina. En el área de ciencia y tecnología, hoy vamos a tomar el tema de las células sanguíneas. Como dijimos en la clase anterior, las células sanguíneas eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas células circulan a través de la sangre, a través de nuestras venas, arterias y capilares. Bueno, en cuanto a los glóbulos rojos, tenemos que tienen forma circular y aplanada. La cantidad de glóbulos rojos tenemos que en una gota de sangre encontramos de 5 a 6 millones de glóbulos rojos. Su función es transportar el oxígeno a cada una de nuestras células y de sacar el anhídrido carbónico, el CO2, de las células hacia los pulmones, de donde van a ser expulsadas al exterior. Luego tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son más grandes y menos numerosos que los glóbulos rojos. La cantidad de glóbulos blancos es de 6 a 8 mil glóbulos blancos en una gota de sangre. Su función es defender a nuestro cuerpo de cuerpos extraños que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Esta tiene una función llamada fagocitosis, que consiste en que son células que se comen a los cuerpos extraños que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Frente a una infección, los glóbulos blancos van a luchar contra los microbios. La pus viene a ser los glóbulos blancos que han muerto en esta batalla. Por eso cuando tenemos una infección debemos de cuidarla bastante para que no se infecte. Y luego tenemos las plaquetas. Las plaquetas también son células de la sangre, cuya función es la coagulación de la sangre. Cuando nos hacemos una herida, la sangre, dentro de la sangre tenemos las plaquetas, las cuales van a juntarse en la herida y van a formar un coágulo, impidiendo que siga saliendo la sangre. Bueno, por lo tanto tenemos que las células sanguíneas son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A continuación les voy a dejar una pequeña actividad para que realicen en su cuaderno y un pequeño video para que puedan afianzar sus conocimientos. Eso es todo por ahora, alumnos. Células sanguíneas. Las células sanguíneas incluyen los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Las células sanguíneas o elementos formes no son todas células verdaderas y la mayoría sobrevive durante solo unos días en circulación o tejidos como resultado de su función. No se dividen y por lo tanto deben ser renovadas en forma continua por el proceso de hematopoiesis en la médula ósea. Eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son los más numerosos de los elementos formes. Son discos pequeños, bicóncavos, con una superficie grande y pueden deformarse con facilidad en los capilares de pequeño calibre. Contienen la proteína transportadora de oxígeno, la hemoglobina. Los eritrocitos derivan de la célula madre de la médula ósea, o mieloide, y viven alrededor de 120 días en la circulación. Leucocitos. Los leucocitos, o glóbulos blancos, constituyen solo el 1% del volumen sanguíneo total. Se originan en la médula ósea y circulan a lo largo de los tejidos linfoides del organismo. Allí participan en los procesos inflamatorios e inmunitarios. Incluyen los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Granulocitos. Los granulocitos son todas las células fagocíticas y se las identifica por sus gránulos citoplasmáticos. Estos leucocitos son esféricos y tienen núcleos multilobulares característicos. Los granulocitos se dividen en tres tipos, abre paréntesis, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, cierra paréntesis, según las propiedades tintoriales de los gránulos. Desde un punto de vista funcional, todos los granulocitos son fagocitos. Neutrófilos. Los neutrófilos, que constituyen el 55 al 65% del número total de los glóbulos blancos, tienen gránulos que son neutros y no se colorean con colorantes ácidos ni básicos. Estas células blancas tienen núcleos que se dividen en 3 a 5 lóbulos, y por ello, a menudo se denominan leucocitos polimorfonucleares. Los neutrófilos son los responsables principales del mantenimiento de las defensas normales del huésped contra las bacterias y los hongos invasores, restos celulares,
y una variedad de sustancias extrañas. El citoplasma de los neutrófilos maduros contiene gránulos finos. Estos gránulos contienen enzimas hidrolíticas que se utilizan para destruir las sustancias extrañas y corresponden a los lisosomas encontrados en otras células. Las enzimas y los agentes oxidantes asociados con estos gránulos son capaces de degradar una variedad de sustancias naturales y sintéticas, como polisacáridos complejos, proteínas y lípidos. Estas enzimas son importantes en el mantenimiento de las defensas normales del huésped y en la mediación de los procesos inflamatorios. Los neutrófilos tienen su origen en los mieloblastos, que se encuentran en la médula ósea. Los mieloblastos son los precursores programados de la vía de los granulocitos y por lo general no aparecen en la circulación periférica. Cuando están presentes sugieren un trastorno de la proliferación y diferenciación de las células sanguíneas. Los mieloblastos se diferencian en promielocitos y luego en mielocitos. De manera habitual, una célula no se denomina mielocito hasta que tiene al menos 12 gránulos. Los mielocitos maduran para convertirse en metamielocitos, abre paréntesis, del griego meta, comillas, más allá de, cierra paréntesis, en cuyo punto pierden su capacidad para la mitosis. El desarrollo ulterior de los neutrófilos involucra la reducción en el tamaño, con la transformación de un núcleo dentado a uno ovalado, en forma de herradura, abre paréntesis, es decir, células en callado o en banda, cierra paréntesis, y luego a la célula madura con un núcleo segmentado. Estos neutrófilos maduros a menudo se denominan segmentados debido a las características segmentadas de su núcleo. El desarrollo desde la célula madre al neutrófilo maduro tarda alrededor de 2 semanas. Es en este momento que el neutrófilo ingresa en el torrente sanguíneo. Después de la liberación de la médula, los neutrófilos están solo alrededor de 4 a 8 horas en la circulación antes de pasar a los tejidos. Su supervivencia en los tejidos dura de 4 a 5 días. Estas células mueren en los tejidos cuando realizan su función fagocítica o mueren de senescencia. La dotación de neutrófilos circulantes, abre paréntesis, es decir, los que aparecen en el hemograma, cierra paréntesis, se mantienen en íntimo equilibrio con una dotación de células de tamaño similar, marginadas junto a las paredes de los vasos de pequeño calibre. Estos son los neutrófilos que responden a los factores quimiotácticos y migran en los tejidos hacia el agente agresor. La adrenalina, el ejercicio, el estrés y el tratamiento con corticosteroides puede causar aumentos rápidos en el recuento de neutrófilos circulantes por el cambio de las células desde la dotación marginada a la circulante. Las endotoxinas o los microorganismos tienen el efecto opuesto. Producen una disminución transitoria mediante la atracción de neutrófilos en los tejidos. Eosinófilos. Los gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos se tiñen de rojo con el colorante ácido eosina. Estos leucocitos constituyen el 1 al 3% del número total de glóbulos blancos y aumentan en cantidad durante las reacciones alérgicas y las infecciones parasitarias. En las reacciones alérgicas se considera que liberan enzimas o mediadores químicos que destoxifican a los agentes asociados con las reacciones alérgicas. En las infecciones parasitarias, los eosinófilos utilizan marcadores de superficie para adherirse al parásito y entonces liberan enzimas hidrolíticas que lo destruyen. Basófilos. Los gránulos de los basófilos se tiñen de azul con un colorante básico. Estas células constituyen solo alrededor del 0,3 al 0,5% de los glóbulos blancos. Los gránulos en los basófilos contienen heparina, un anticoagulante, e histamina, un vasodilatador. Los basófilos comparten propiedades de los mastocitos y se piensa que participan en respuestas alérgicas y el estrés. Linfocitos. Los linfocitos constituyen el 20 al 30% del recuento de glóbulos blancos.
se originan en la médula ósea a partir de las células madre linfoides. No tienen ningún gránulo identificable en el citoplasma y también se los denomina agranulocitos. Los linfocitos desempeñan un papel importante en la respuesta inmunitaria. Se movilizan entre la sangre y los tejidos linfoides, donde pueden ser almacenados durante horas o años. Su función en los ganglios linfáticos o el vaso es de defensa contra los microorganismos en la respuesta inmunitaria. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se diferencian para constituir los plasmocitos formadores de anticuerpos y están involucrados en la inmunidad humoral. Los linfocitos T activan otras células del sistema inmunitario y participan en la inmunidad mediada por células. Monocitos y macrófagos. Los monocitos son los glóbulos blancos más grandes y constituyen entre el 3 y el 8% del recuento total de leucocitos. La vida de los monocitos circulantes es de alrededor de 1 a 3 días, 3 a 4 veces más que la de los granulocitos. Estas células sobreviven durante meses a años en los tejidos. Los monocitos, que son células fagocíticas, a menudo son denominados macrófagos cuando ingresan a los tejidos. Los monocitos engloban materiales extraños más grandes y en mayor cantidad que los neutrófilos. Estos leucocitos desempeñan un papel importante en la inflamación crónica y también participan en la respuesta inmunitaria mediante la activación de los linfocitos y la presentación del antígeno a los linfocitos T. Cuando el monocito abandona el sistema vascular e ingresa en los tejidos, funciona como un macrófago con actividad específica. Los macrófagos son conocidos como histiocitos en el tejido conectivo laxo, células de la microglía en el cerebro y células de Kupffer en el hígado. Algunos macrófagos actúan en los alvéolos. La inflamación granulomatosa es un patrón distintivo de la inflamación crónica en la cual los macrófagos forman una cápsula alrededor de materiales insolubles que no pueden ser digeridos. Los granulomas por cuerpo extraño se forman por cuerpos extraños relativamente inertes, como talco o suturas quirúrgicas. Los granulomas de origen inmunitario son causados por partículas insolubles capaces de producir una respuesta inmunitaria mediada por células. El tubérculo que se forma en las primoinfecciones tuberculosas es un ejemplo de un granuloma inmunitario. Plaquetas. Los trombocitos o plaquetas son fragmentos celulares circulantes de megacariocitos grandes que derivan de la célula madre mieloide. Actúan mediante la formación de un tapón de plaquetas para controlar la hemorragia después de la lesión en la pared de un vaso sanguíneo. Sus gránulos citoplasmáticos liberan mediadores requeridos para la hemostasia. Los trombocitos no tienen núcleo, no pueden reproducirse y, si no se utilizan, perduran alrededor de 8 a 9 días en la circulación antes de que sean eliminados por las células fagocíticas del vaso.